hospitalizado hace más o menos un mes. Tenía una colisión intraabdominal, pero como ven acá en la imagen, justamente los drenes nos permiten que esas colecciones se puedan eliminar y evitar que haya excesos residuales y una posible cirugía. Entonces, gracias a ese dren, estas colecciones se pueden cuantificar y se pueden eliminar. Cualquier pregunta, por favor, me puede interrumpir, no hay ningún problema, por favor. Pero, ¿qué es más importante también? Son los accesos, ¿ven? Lo que vamos a ver en los centros de salud, vamos a ver en el internado, ¿eh? Es un acceso que encontramos a nivel del hombro, en la cual, como ya sabemos, hacemos la limpieza adecuada de adentro hacia afuera, con clorpridona, el yodado, especialmente. Una vez que se ha desinfectado, infiltramos y después hacemos una incisión, especialmente en la zona de declive, en la zona donde está más abultada. ¿Para qué? Para permitir que esa secreción, en todo caso la pus que hay dentro de ese acceso, se pueda eliminar. Eso es lo que normalmente vamos a ver en el serum o en el internado, los accesos. ¿Eh? Ahora, en algunos casos podemos utilizar una Kelly, una pinza Kelly, la que tenemos acá en la figura número 4. ¿Qué permite esa pinza? Esa pinza permite que si en algún momento hay tabiques, se puedan liberar esos tabiques. Porque hay colecciones que están tabicadas. Y esto permite que a través de esa Kelly se libere esos tabiques y toda la secreción se pueda eliminar. Una vez terminada el drenaje, se coloca un dren laminar, sobre todo tipo Penrose, que va a estar unos 3-4 días hasta que se pueda desinfectar o toda la colección que hubiera se pueda eliminar. Entonces, y después de eso se pone su gasa y su pancha. Sería un ejemplo de la importancia de los drenes y de los drenajes. Lo que podríamos ver a nivel de los hospitales, como la diapositiva primaria, y después lo que podríamos ver a nivel de los centros de salud, en el serum, a nivel del internado, normalmente son los accesos. Pero ¿qué es el drenaje? El drenaje es la acción que tiene como finalidad la eliminación de líquidos, secreciones, derrames naturales o patológicos de una herida, de un acceso o de una cavidad a través de un dren. Como vamos a ver adelante, todas estas imágenes son representativas de algunos pacientes que han sido tomadas en el hospital. Puede ser un trauma abdominal, en el cual se colocó un dren torácico, un dren Penrose. Fue una paciente con una peritonitis, en el cual se hizo un drenaje a nivel del cuadrante inferior derecho. Otra vez, a través de una celulitis, un acceso a nivel de la pierna. Pero ¿cuáles son los objetivos de estos drenes? Permiten cuantificar, controlar las características de la secreción. Es importante. Mediante estos drenes vamos a cuantificar, vamos a ver las características que tiene esta secreción, el color, vamos a ver el volumen también, que es importante, y de acuerdo a eso vamos a movilizar o vamos a retirar los drenes. Otro dato importante, el objetivo de estos drenes permite la cicatrización en caso de heridas infectadas. En heridas infectadas que tienen más de 6 horas, heridas contaminadas, es recomendable colocar drenes. Es el caso cuando estemos en el serum y veamos heridas que tienen más de 6 horas, en algunos casos que tengan algún grado de secreción, tejido muerto, en este caso es recomendable colocar drenes. Sobre todo para evitar espacios muertos y para
favorecer la cicatrización de estas heridas, sobre todo en heridas contaminadas o sucias también. Sobre todo, reducen el riesgo de infección y de abscesos. En caso de cirugías, pueden prevenir complicaciones postoperatorias, como el caso de la primera diapositiva, en la cual evitaba que los accesos permanezcan. A través de los drenes se eliminaban los accesos intraabdominales. Entonces, son algunos objetivos de los drenes. Algunas características de los drenes tienen que ser flexibles, que no irriten, no produzcan alergia, que sean radiopacos, sobre todo cuando queremos tomar alguna placa o tomografía, estos drenes se van a poder apreciar a través de estos exámenes de imagen. Que no se deterioren, que no se maloren con el tiempo, es importante, porque en algunos casos van a estar semanas o meses. Entonces, es importante que se mantengan durante ese tiempo. Hay drenes que, en el caso de drenaje pancreático, drenaje torácico, a veces estos drenes están por semanas. Entonces, es importante que no se alteren durante ese tiempo. Son algunas características de los drenes. Y sobre todo que permitan cuantificarse para ver qué cantidad. Lo que utilizamos mayormente en los hospitales es una bolsa de colostomía. ¿Se ve la imagen, doctores? Doctores, ¿se ve la imagen? Sí, se ve. Este se llama bolsa de colostomía. Acá tenemos un Dren Penrose. Entonces, este Dren Penrose va a permitir cuantificar en esta bolsa. En este caso tendrá más o menos 10 cc y es cero hemático. Entonces, para eso es importante también. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a poder movilizar o dejar el dren. A veces se recomienda cada 2 días movilizar el dren, o 2 centímetros diario, pero viendo la cantidad que sale. Si en este caso es hemático, lo recomendable es observar. En cambio, si es seroso o es tetrino, en ese caso se podría movilizar. Pero si vemos que está saliendo sangre, hay que dejar ese dren. Entonces, a través de esta bolsa de colostomía, se llama la bolsa de colostomía, podemos cuantificar los drenes. Los drenes más utilizados en la práctica médica son los drenes Penrose, como veremos más adelante. Pero tienen que tener estas características. Por favor, cualquier pregunta. Ya. Doctor, Dígame, doctora, por favor. Dígame, doctora, por favor. en el hospital en algún momento escuché que, bueno, estaban haciendo como una fasciotomía y le dijeron, coloca un Penrose, ¿no? Coloca un Penrose. Y utilizaron un guante quirúrgico para hacer como el canal. Entonces mi pregunta es, ¿cumple con las características que hemos mencionado hace poco? O sea, en la diapositiva anterior. Sí, es una buena pregunta. Ya, claro, lo ideal no sería un guante, ¿sí? Porque no cumple todas las características. Pero a veces en los hospitales no tienen los recursos y podemos adaptarlo, ¿sí? Sobre todo cuando es radiopaco, ¿sí? De todas las características, una buena pregunta. Lo que es radiopaco y lo que se va a deteriorar en el tiempo posiblemente no cumple. No cumple. O sea, el guante más o menos sería la imagen se muestra en el puntero. Entonces, ¿cuándo se pondría? Cuando no va a estar mucho tiempo, es un dren de seguridad nomás, posiblemente va a estar un par de días, máximo una semana. Pero si vamos a dejar ese dren por lo menos varias semanas o meses, posiblemente no sea el dren adecuado o no cumpla las características que se quiere, ¿sí? Sino por la necesidad del momento, o no tener un dren Penrose, posiblemente se coloca. Eso es lo que va a pasar más o menos en el serum, ¿eh? Cuando estemos en el serum, lo clásico va a ser que venga un paciente con una herida contaminada en cuero cabelludo, por ejemplo, que venga después de 6 horas, que se haya caído y estando montado en un caballo y que se haya contaminado la herida, ¿eh? Del cuero cabelludo. Entonces,
muy posible no vamos a tener un DREN Penrose. Entonces, tendríamos que adaptar un dedo de guante para colocarlos en esa herida, que es una herida contaminada por el tiempo y por el estar expuesto al ambiente y a la contaminación posiblemente. Entonces, adaptamos un dedo de guante que posiblemente esté unos 4 o 5 días hasta que no veamos que salga secreción y podamos retirarlo. Entonces, no es el que cumple, las características, sino para poder solucionar en ese momento, se puede colocar un dedo de guante, pero no es el adecuado. Eso es lo que vamos a ver mayormente en el serum, como le decía, digamos. O de repente cuando estemos en un centro de salud, en una posta en la cual no tengamos un Penrose, podemos adaptar un dedo de guante. Pero no es el ideal, no es el ideal. El ideal sería un Penrose. Porque no cumpliría que sea radio opaco y que posiblemente en el transcurso de los días esto se deteriore el dedo de guante. Pero sí, podría ser flexible, rentable, como es guante, mayormente se utiliza y podría ser cuantificable porque posiblemente se colocaría en una bolsa de colestomía. Sería una alternativa ante la escasez o la falta del DREN Penrose, pero no sería la ideal. Como le Entiendo. dígame, doctor. No digo, entiendo. Muchas gracias. O sea, ya más o menos Sí, entiendo. lo podríamos utilizar. El ejemplo sería el clásico cuando vayan al serum. Por ejemplo, de repente estamos en Decanta, en Obrajillo para adentro, estamos en Villa, estamos en algún lugar donde no tengamos la posibilidad de un DREN, entonces un dedo de guante es la alternativa. Por los pocos días, tampoco no lo podemos dejar ahí meses, imposible, porque se comporta como un cuerpo extraño y puede infectar más la herida. Entonces, la recomendación, paciente con una herida contaminada, hay que dejar un DREN. No hay que cerrar, porque se puede contaminar. No sé si se acuerdan que en un caso clínico, cuando presentamos en un paciente que había sufrido una mordedura de una herida grande, en la cual también ahí es recomendable dejar un DREN, porque es una herida contaminada. Siempre que tengamos una herida sucia, una herida contaminada, lo recomendable es que dejemos un DREN. Porque siempre va a haber espacios muertos. Entonces, en esos espacios muertos se va a acumular secreciones. Llámese sangre, llámese pus, que en el transcurso de los días se va a infectar y se va a abrir. Después el paciente va a volverse, pero me han suturado y se ha abierto. Es que en esa zona había un espacio muerto donde se ha acumulado secreción y por no dejar un DREN, la herida se ha vuelto a abrir. ¿Sí? Entonces la recomendación es la siguiente. Cada vez que tengan una herida sucia o contaminada, más de 6 horas, dejen un DREN. Esa es la recomendación. Y en ese caso podemos utilizar un dedo de guante, que no es el ideal, que más o menos tiene la forma de un Penrose. ¿Alguna otra pregunta, doctores? Lo que van a hacer bastantes accesos, van a tener accesos, van a ver heridas contaminadas, sucias, y en eso es recomendable dejar un DREN. Por favor, es recomendable dejar un DREN. No cierren. Nunca una herida contaminada ni sucia, no cierren. Justo hace una semana, un interno que está haciendo serum en Iquitos, pero está haciendo de Iquitos a 8 horas. Y me llamaba por teléfono, había llegado a su posto, a centro de salud, había llegado un paciente por mordedura de una piraña. Y justo se veía la herida estaba contaminada. Después también, justo él mismo me mandó un paciente que había sufrido una herida por una escopeta, que es una herida contaminada también. Entonces, justo conversaba por WhatsApp, justo le daba la recomendación, es decir, mejor en esos pacientes dejar la herida abierta, o en todo caso, si cerramos, dejar un DREN, pero no cerrar totalmente. No hacer, ni peor todavía, hacer sutura subdérmica, sería lo peor. O sea, no hacer sutura subdérmica, cerrar con puntos separados
y dejar un dren. Heridas contaminadas, sucias, como este caso del interno que ahora es médico, que está haciendo en Loreto, con el caso que me contaba, también le dije, hay que dejar un dren, observar curaciones y esperar una cierre por segunda intención. ¿Alguna otra pregunta, doctores? ¿Alguna otra duda? Por favor. En cualquier momento de la exposición, por favor, pueden interrumpirme para comentar, justamente para ampliar y aprender. Tanto aprendo de ustedes de que podamos explicar, por favor. No se queden con las dudas, no se queden con las dudas. Por favor, pregunten. Pregunten, si es posible, pregunten qué día es hoy. No me amargo. Pregunten, o qué hora son, ¿no? Pero pregunten. El peor error es no preguntar. Le digo por experiencia propia. Vamos a hablar de la clasificación. Ya. Como les decía, se pueden clasificar según su finalidad. Puede ser de necesidad, también llamados terapéuticos. Otra clasificación de finalidad es por su seguridad o profilácticos y de diagnóstico. Esta clasificación sería por su finalidad. Otro, según el número, puede ser únicos o múltiples. Vamos a ver un par de videos por ahí. Pueden ser pasivos o activos, de acuerdo, se funcionan por capilaridad, por presión. Y otro puede ser si sale por la misma herida o por contraabertura. Mayormente en los cirujanos pediatras, cuando hacen cirugías abiertas, mayormente dejan por contraaberturas, por la misma herida. Para evitar, como es en los niños tienen una cavidad pequeña, una pared pequeña, entonces hacer varias aberturas es un poco difícil. Entonces, por la misma herida, dejan el dren. Entonces, de acuerdo a la salida, puede ser por la herida o por contraabertura. Vamos a ver ejemplos más adelante de esto. Según la finalidad, por seguridad. La clásica es cuando operamos apéndice, y es una apéndice no complicada, entre paréntesis, dejamos un dren Penrose por si acaso el nudo de la sutura, el nudo del mullón, se desata. O por si acaso sangre, algún vasito, por si acaso. Eso se llama por seguridad, el por si acaso. O de repente hacemos una anastomosis y puede filtrar. El por si acaso se llama seguridad. El otro es por necesidad. ¿Se ve la placa, doctores? ¿Se ve la placa, doctores? ¿Doctores, se ve la placa? ¿La placa qué vemos? ¿Qué me dicen? ¿Qué vemos en la placa, doctores? Vemos una placa en la cual hay un compromiso del hemitórax izquierdo. ¿Estamos de acuerdo? Posiblemente sea un hemotórax. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, doctores? ¿Todos? ¿Todos? ¿Alguna duda? ¿Vemos la placa, doctores? Sí se ve, doctor. Excelente. Sí, se visualiza, doctor. Excelente. Esta placa es una placa normal, ¿está bien? En la cual hay un velamiento del hemitórax izquierdo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Derecho. Me equivoqué ya. Derecho. En la cual posiblemente por la imagen sea sangre. No es aire. Entonces, en este caso es necesario ponerle un drenaje tórax. Porque si no ponemos el drenaje, esta sangre no va a remitir. El pulmón no se va a expandir. ¿Sí? Entonces, en este caso es necesario colocar el dren. ¿Sí? ¿Se entiende? Cuando es seguridad es por si acaso sangra, por si acaso se sale el muñón, por si acaso. En cambio, en la necesidad sí tenemos que ponerlo obligatoriamente. Sí o sí tenemos que poner el dren. Porque si no, el paciente no va a mejorar. Y el otro es de diagnóstico. El más común es cuando colocamos un dren para ver vías biliares. Este paciente tiene un dren acá donde está el puntero, un dren y a través de ese dren se ha tomado una colándula. Acá se ve las vías biliares, se ve el colédoco, el hepático derecho, el hepático izquierdo y el duodeno. En este caso sirve para hacer diagnóstico. Entonces, según su finalidad, tenemos de seguridad, de necesidad, que sí o sí tenemos que poner el drenaje,
y de diagnóstico. El caso de ejemplo es el Dren Care, de Care. ¿Alguna pregunta hasta acá, doctores? Por favor, ¿alguna duda? ¿Se entendió esta parte? Sí, doctor. Muy bien, muchas gracias. Según su mecanismo, tenemos los pasivos, el Dren-Penrose, lo que vamos a utilizar constantemente cuando vayan al CERUN, al internado, y el activo, en la cual mayormente se utiliza, es un poco más sofisticado, ¿sí? En la cual utilizan presiones. El que vamos a utilizar mayormente es el pasivo, que es por capilaridad o por gravedad funciona. Penrose. Más adelante vamos a ver ejemplos. En cuanto a pasivos, como le mencionaba, puede ser, antes se utilizaba casitas de mechas, se utilizaba especialmente cuando se hacían extracción de uñeros, se utilizaban una mecha de gases como drenaje. Ya posteriormente, cuando apareció el Penrose, ya se utilizan los Penrose. El Penrose puede funcionar de dos formas, por capilaridad o por gravedad. Después tendremos los drenes Kerr, que también son pasivos, que funcionan de mayor a menor gravedad, y los drenajes pleurales simples, que también funcionan de mayor gravedad a menor gravedad, por presión. Tenemos los activos, famosos Jackson-Pratt, Redons, pleural al vacío y embobaje. Según la cantidad, puede ser único, como el ejemplo que vemos acá, un único Dren-Penrose, o puede ser varios, o múltiples, más de dos, Dren-Penrose en el puntero y otro Dren-Penrose, una sonda Follen que funciona como drenaje. Y esta es una sonda Follen pero urinaria. Tenemos un Dren-Penrose, una sonda Follen que sirve de alimentación y otra de una sonda Follen que es urinaria. Son formas de drenajes múltiples. En la primera foto, un solo drenaje en ROS y acá varios. ¿Se ve el video, doctores? ¿Sí? Sí, doctor. Ya, ese es un paciente operado por una peritonitis generalizada, en la cual se colocó drenajes en el cuadrante superior, en el cuadrante inferior derecho y en el cuadrante inferior izquierdo, por la peritonitis. Una cirugía convencional, acá están los drenes Penrose, la secreción, y esto, como le decía, sirve para cuantificar, ¿ve? Acá podemos cuantificar, la secreción es mínima, por lo menos habrá 5 centímetros, todavía sigue purulenta. Igualmente acá también es una secreción purulenta, pero también es mínimo, hablamos de 5 centímetros, y a este drene se puede movilizar 2 centímetros por día, de tal forma que en el transcurso de 4 o 5 días se retira. En una cirugía convencional, en una cirugía abierta. Ya. Acá tenemos el otro caso, en una cirugía laparoscópica, en la cual podemos también ¿vemos el video? ¿Estamos viendo el video, doctores? Sí, sí se ve, doctor. Sí, Ya, doctor. es una cirugía laparoscópica. En una cirugía laparoscópica también se puede dejar drenajes, en caso de peritonitis, ¿sí? Claro, ya no hay la incisión grande, menos se hace menos purulenta incisión, pero de todas maneras, por necesidad, porque puede haber un tipo de secreción, en este caso se dejan los drenes. La primera sería una cirugía abierta y esta sería una cirugía laparoscópica, la cual esas incisiones pequeñas, las dos incisiones, y en una de las incisiones se colocó un Dren-Penrose de seguridad para permitir este después de la curación. Muy bien, entonces tenemos tanto en la abierta como en la laparoscópica, en ambos casos se puede dejar drenajes. ¿Alguna pregunta hasta acá, doctores? ¿Está entendiendo todo, doctores? ¿Sí, doctores? ¿Se entiende? Doctor, ¿por qué tiene dos? Ah, ya, una buena pregunta.
Mayormente cuando es una peritonitis se colocan dos drenes porque uno va al fondo. En la cavidad abdominal tenemos repliegues donde se acumulan las secreciones. ¿Y cuáles son esos repliegues? Mayormente uno es el espacio subdiafragmático, donde se colecciona, el espacio de Morris, que está debajo del hígado, los espacios parietocólico derecho e izquierdo, que están a los costados del colon derecho y el colon izquierdo. Y el otro está en el espacio de Douglas, en el espacio retrovesical. En estos espacios siempre tienen a acumularse secreciones. Y entonces es un poco difícil que se elimine. Entonces, en estos espacios que hay dentro de la cavidad abdominal, ahí se colocan los drenes. En este caso ha sido una peritonitis por apendicitis. Entonces, como el apéndice está en el lado derecho, uno de los drenes está en el lado derecho. Y el otro está en el espacio de Douglas. O el espacio de Douglas se llama en el espacio cuando es pacientes mujeres. Y en el espacio retrovesical se llama en varones. Y ahí se coloca el otro dren. O sea, cuando hablamos de peritonitis generalizada, cuando pensamos que se pueden coleccionar pus, entonces en esos posibles lugares, ahí es donde colocamos los drenes. Por eso que tiene dos. Como es una apendicitis, como uno de ellos está en el lado derecho, donde está el puntero, y el otro está en el espacio de retrovesical, detrás de la vejiga. Por eso que tiene dos drenes. Dos drenes pendosos. Dependiendo, si esto fuera una cirugía laparoscópica de vesícula, posiblemente esté en el espacio de Morris, donde está la vesícula. Dependiendo dónde está la lesión o la patología, es ahí donde colocamos. Sino que cuando es pus, mayormente por gravedad, tiene a ubicarse en el espacio retrovesical o en el espacio de Douglas. Por eso se pone uno, por seguridad, se pone un dren en esa zona. Dependiendo de la patología siempre, es importante. ¿Alguna otra pregunta, doctores? ¿Alguna otra duda? Entonces, tanto en la cirugía laparoscópica como en la cirugía abierta se utilizan los drenes. No pasan de moda los drenes. Ya. Según la salida, el punto de salida, mayormente lo que utilizamos mayormente en cirugía, como son pacientes mayores, que tienen mayor pared abdominal, se utiliza por contrabertura. En algunos casos, cuando son niños, se utiliza por la misma herida. O en todo caso, cuando son heridas en miembros inferiores, en piernas, en brazos, en cueros cabelludos, se puede utilizar por la misma herida. Entonces, según el punto de salida, puede ser por la herida o por contrabertura. Cuando se habla por contrabertura, es por un lugar separado de donde hemos suturado, en un lugar alejado de donde hemos suturado. Eso se llama contrabertura. Entonces acá tiene una herida una cicatriz quirúrgica tipo Mason y un Dren Penrose por contrabertura en flanco derecho. Muy bien. Ya. Acá está resumido todo lo que es en cuanto a drenes, la clasificación, por gravedad, por activos, la finalidad, el concepto. Acá está resumido todo, ¿ya? Muy bien. Acá donde van a ir a hacer el serum. Entonces tienen que llevar su Penrose, porque acá no hay Penrose. Van a hacer serum en este pueblito en Amazonas, en la provincia de Bongará. Lo vayan a hacer el serum acá, no se olviden, tienen que llevar un drena, porque por si acaso hay una herida contaminada. En todo caso, si no, un dedo de guante. Muy bien. Ya de acá en 2 años, 3 años, ¿sí? 3 años, 2 años le toca hacer. Muy bien. Excelente. 3 falta, doctor. 3 años. Sexto, séptimo y un año más. Ya me equivoqué, ya en 3 años. Ya, entonces, ¿se acuerdan? Lleva la foto para que se acuerden. Muy bien. Importante cuando coloquemos drenes, hay que colocarlo en zona de declive para que por gravedad funcione. Por contrabertura también es importante para no infectar, salvo que sea en una extremidad, en una herida en el pie, en una mordedura. En ese caso,
no puede ser por contrabertura, pero si es en cavidad abdominal, de preferencia por contrabertura. Siempre por gravedad, en un lugar adecuado. Importante. Este es el Penrose y estos son los drenes activos que actúan por presión. Un trayecto directo. Es imposible si operan la vesícula. Me parece que esta es la foto en el puntero. Si se opera la vesícula, tengo que sacarlo por el lado derecho. Si opera el hígado, tienen que sacarlo por el lado derecho. Es imposible que si yo opero el hígado, saque por el lado izquierdo. Sería larga la distancia. Si opero el apéndice, tendría que sacar también por el lado derecho. No podría sacarlo por el lado izquierdo. Salvo que el apéndice esté en el lado izquierdo. Si está en el lado izquierdo, caballero, por el lado izquierdo. No se olviden. De preferencia, siempre recomiendan los drenes activos, porque tienen un sistema al vacío, evitan contaminación. Pero lastimosamente en el serum no van a tener drenes al vacío. El cuidado diario, ver las características. ¿Sí? Si ven una cuantificación, si ven que sale 1 litro, 2 litros, hay que dejar el drain. Es importante porque está cumpliendo su función. Pero si sale 1 centímetro, ese drain ya está, es necesario retirar poco a poco. O sea, si tengo un drenaje, en uno sale 1000, ese drain tengo que dejar en su lugar porque está cumpliendo su función. Pero si tengo que tiene 1 centímetro, ese drain ya tiene que ir movilizando. No hay que dejarlo mucho tiempo, porque también es un cuerpo extraño. Por eso es importante cuantificar diariamente, ver las características de este drain. Otra cosa importante, fijar. Hay que fijar los drenes. No voy a hacer que este dren se ubique en la cavidad y después es importante siempre fijar. Sobre todo con una estructura no absorbible. ¿Y qué estructura no absorbible conocemos, doctores? ¿Qué estructura no absorbible? Nylon. Muy bien. Otro hilo no absorbible. Nylon, seda, ¿qué más? Polene también podemos El utilizar. cardboard. Cardboard sería absorbible, ¿sí? Los no absorbibles tenemos seda, nylon, lino y prolene, los más conocidos. No se olviden, es una pregunta clásica. Una pregunta que venía en el examen de admisión, venía en el examen de técnicas quirúrgicas, ¿no? Tipo de estructura. Tipo de estructura. Ya dije otra pregunta. Tipo de estructuras. Caso clínico de choque hemorrágico. Otra pregunta. Ya. Algunos datos, es importante. Por ejemplo, en cirugía es importante, sobre todo cuando hacemos suturas, anastomosis, es importante dejar un drenaje, porque nos ayuda a ver si hay alguna fuga anastomótica. ¿Eh? Es importante. Si vemos que no hay fuga, se retira, ¿sí? Y eso evita complicaciones. Ha habido casos que con el drenaje, evaluando, y poco a poco se va a cerrar esa filtración, ¿sí? Cuando es pequeña. Entonces, en cirugía mayormente siempre utilizamos, en la mayoría de los casos, drenes, sobre todo cuando hacemos anastomosis. Hay que tener mucho cuidado con los drenajes. Hay que utilizar drenajes adecuados, ¿sí? Por ejemplo, no hay que hacer drenajes toscos, rígidos, porque en algún caso pueden lesionar. Como es este reporte, de este artículo en el cual hay una perforación a nivel del colon, en la válvula cecal, por un drenaje rígido y duro, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado. Ya. El que más utilizamos en la práctica diaria, como le decíamos, es el Dren Penrose. Es de late, capilar por gravedad, es flexible, es económico, flujo de bidireccional. Hay que tener mucho cuidado. ¿A qué se refiere? Por eso es importante no dejar mucho tiempo. Así como hay secreción de la cavidad hacia el exterior, también puede haber del exterior a la cavidad. Hay que tener mucho cuidado. El flujo bidireccional. Por eso, una vez que cumple el cometido del dren, hay que retirar. Si tenemos un dren en una herida contaminada, ya pasaron 2 días, 3 días, 4 días, y no hay secreción, hay que retirar.
hay que retirar ese dren, porque si no, al mismo tiempo pueden ingresar bacterias, estafilococos, anaeróbicos, y pueden dar complicaciones. Entonces, eso es lo malo del dren Penrose, que es un flujo bidireccional, entonces puede contaminar. Se recomienda retirar de 1 a 2 centímetros por día. No hay presión negativa. Esta puede ser una pregunta en el examen de técnicas quirúrgicas, ¿no? Las características del dren Penrose. ¿Alguna pregunta hasta acá, doctores? ¿Alguna pregunta, doctores? ¿Alguna duda? Pues una pregunta del examen, ¿no? Características del dren Penrose. Ya, lo que se utiliza mayormente en los hospitales, en establecimientos e instituciones en las cuales se puede destinar recursos es el Jackson Pratt, en la cual tienen una especie de perita que actúa como presión y va jalando a presión positiva y va drenando. Entonces, lo malo que son un poco más costosas, es un aspirado cerrado, es unidireccional, en un sentido nomás, sobre todo para accesos, es el más recomendable. Esa es la diferencia entre el dren Penrose, y es un drenaje pasivo y un drenaje activo. Las características. Pero esto sí es un poco imposible que consigan en el Serundi. Va a ser un poco imposible. Vamos a pasar un video justamente para consolidar lo que es drenaje, ¿ya? Por favor. ¿Escucha, doctores? Doctores, ¿escucha? Solo se ve, no se escucha. ¿No se escucha? Y ahora vamos a compartir. No, vamos a compartir de nuevo, ¿eh? Por favor. Con bisturí en un solo Ahora, sentido, tiempo y dirección. Sí, ya se escucha, doctor. Ahora sí, sí, doctor. Con la ayuda de 2 gasas, proceda a comprimir el absceso para drenar contenido purulento. Comprimir el absceso para sentido, tiempo y dirección. Realice incisión con a ver, por favor, ¿me escuchan? Sí, doctor, se le escucha a usted. Ya, un favor, mire, ¿cómo vas a drenar? Cuando encuentran una zona fluctuante, ¿y cómo es esa zona fluctuante? Sobre todo cuando palpan así como el globo de carnaval, que es remitente, en esa zona van a hacer la incisión, especialmente con una hoja de bisturí número 11 o 15, que termina en una forma más puntiaguda y más aceptable para hacer el drenaje. Los bisturí número 24, 20 son más anchos, entonces son más difíciles de hacer la incisión. Entonces, de preferencia, cuando van a hacer incisiones, recomendable utilizar hoja de bisturí número 11 o 15, que tienen una punta más fina para hacer el drenaje. Y en la zona de declive, en la zona remitente, por favor. bisturí Doctor, en un ¿qué solo tan profunda es la sentido, incisión? tiempo y Ya, dependiendo del tejido, ¿sí? Si el tejido es máximo 1 centímetro, medio centímetro. Si por ejemplo, en zonas de roce, en zonas donde más tracción, es más grueso la piel. En este caso se puede hacer más de 1 medio centímetro. En zonas delgadas, en la parte interna del brazo, en la parte interna del muslo, o en la carita, mayormente es medio centímetro. Dependiendo la zona, ¿eh?
En las partes internas, la piel es más delgada, en ese caso medio centímetro. En las que son más gruesas, llámese codo, rodilla, en ese caso más de medio centímetro. Y de preferencia, ¿se ve el puntero, doctores? Sí, doctor, sí se ve. Ya, se ve, ese es el tipo de bisturí. Es un bisturí número 11 o 15. Entonces, es importante pedir materiales adecuados para hacer una cirugía, un procedimiento adecuado. Este es el ideal, porque justamente termina casi en punto, que es el número 11 o el número 15, a diferencia del número 20 o 24, que son más gruesos. ¿Se entiende esa parte, doctores? ¿Diga? ¿Sí? Sí, sí, doctor. Muy bien. Dirección. Con la ayuda de 2 gasas, proceda a comprimir el absceso para drenar contenido purulento. Realice aseo con abundante suero fisiológico en jeringa. Otra forma, si en caso no tenemos una Kelly, podemos hacer el lavado con esta jeringa, con cloruro fisiológico. Suero fisiológico, el cloruro de sodio es un suero fisiológico. Con eso también podemos hacer el lavado. Es otra técnica para hacer el drenaje. Introduzca un drenaje tipo Penrose con la ayuda de la pinza anatómica. Doctor, la pregunta, ¿esta colocación del dren es por la herida o contra abertura? ¿Qué dicen? Por la herida. Por la herida. Sí, excelente. Esto es lo que van a hacer cuando tienen heridas contaminadas, llámese en cuero cabelludo, en brazos, heridas que tienen más de 6 horas, heridas sucias. Este es el modo que tienen que colocar el dren. Muy bien, excelente. Una vez dentro del drenaje, se debe fijar. Introduzca aguja en un borde de la herida y retírela en el centro. Ya. Es importante utilizar una aguja cortante de preferencia. Tiene que ser una aguja cortante porque la piel es gruesa. Entonces, cuando piden hilo absorbible o no absorbible. Doctores, No absorbible, ¿no? no absorbible. Excelente. Y de preferencia que sea una aguja cortante, de tal forma que pueda pasar por la piel. ¿Sí? Porque la redonda es muy tedioso para pasar la piel. Entonces, de preferencia, vamos a repetir un poquito para que vean la forma de la aguja, por favor. El drenaje se debe fijar. Ahí está. Puncione el drenaje con la aguja de sutura y pase hilo por zona de punción. Miren, ven, la aguja es una aguja cortante, así termina en punta. Esa es la idea, una aguja cortante, de preferencia. No redonda. Introduzca nuevamente la aguja por el borde de la herida en donde se comenzó la fijación. Deje aguja en campo estéril, siempre a la vista y traccione hilo con la mano. Realice 2 nudos con el portaagujas, verificando que el nudo baje derecho y firmemente con cuidado de no desgarrar tejidos. Realice nuevamente un nudo en sentido contrario a los 2 iniciales. Dependiendo del tipo de sutura, es la cantidad de nudos que se debe realizar. Corte los extremos del nudo con tijera mayo. Un dato importante. Cuando para cortar, utilicen tijera mayo recta. Tijera mayo recta. Es diferente a la Messenbau, que es para tejidos. Cuando cortamos hilo, es tijera mayo recta.
Corte una gasa con la tijera mayo en la mitad sin llegar al otro extremo y al centro cambie de dirección en 30 grados por unos 2 centímetros. Esa forma de cortar es para que se ubique en el dren, el famoso pantaloncito lo llaman. Cuando hablan de pantaloncito, es de la forma de un pantalón, ¿eh? Sus dos piernas y el pantalón. Ese es para colocar en el dren. La famosa gasa en pantalón le llaman. Para colocar en un dren para que se ubique al centro. Acomode drenaje Penrose en la gasa y fije gasa. Puntos a considerar. Realice compresión del drenaje hasta que no salga material purulento. Se puede introducir el dedo meñique en región abscedada para debridar internamente. Realice aseo de zona con abundante suero fisiológico. La fijación del drenaje es importante para evitar que éste se salga espontáneamente. ¿Se entendió hasta ahí, doctores? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Alguna duda, doctores? ¿Doctores? ¿Doctores? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda, doctores? ¿Doctores? No, doctor. Claro, doctor. ¿Está claro? Doctor, parece que no hay más preguntas. Ah, ya, gracias. Esa es la catarata de Gokta, Amazonas. Ya. Drenker, muy bien. Ya, el Drenker es lo que utiliza mayormente en cirugía para drenaje de vías biliares, ¿eh? Fue un latinoamericano, un cirujano latinoamericano quien lo ideó hace más o menos el siglo pasado y desde ahí se sigue utilizando, sobre todo para exploración de vías biliares. Excelente. La más común se utiliza para... La más frecuente es cuando hay coleco de litiasis, utilizan el Drensker, sobre todo. También en colangitis, también se utiliza los drenajes. El otro dato importante es el drenaje torácico. Como veíamos en la figura anterior, sobre todo en pacientes que tienen traumatismo torácico, tienen hemotórax, neumotórax, en este caso es recomendable colocarle neumotórax aire, hemotórax sangre, filotórax líquido linfático o empiemas, pus. En caso de TBC, en caso de pus, en esos casos se debe colocar un dren torácico. Es importante el drenaje para cuantificar y mejorar la expansión del pulmón. Es unidireccional, tiene que ser un drenaje cerrado que permite la expansión del pulmón. ¿Se ve la imagen, doctores? Esta es una placa de un neumotórax. Ahora, ¿por qué es un neumotórax? ¿Ven el puntero, doctores? ¿Ven el puntero? ¿Sí? Sí, se ve el parénquima pulmonar. Exacto, se ve el parénquima retraído. A diferencia de que acá se ve el parénquima pulmonar. En este caso es un neumotórax. Casi la totalidad del pulmón. En ese caso, este paciente necesita la colocación de un dren torácico. Muy bien. Ya, esta es la imagen anterior. En este caso es totalmente diferente. En este caso posiblemente sea pus o sangre. Si es un accidente de tránsito, si es un paciente politraumatizado, si es un paciente con trauma torácico cerrado o abierto, en este caso lo más posible que sea hemotórax. Si es un paciente con neumonía, con tuberculosis, posiblemente no sea sangre, posiblemente sea un empiemas, que es pus. ¿Sí? Esa es la imagen que vamos a ver en la placa de tórax, obviamente. Y acá está un paciente con su drenaje torácico en una cirugía, después de una cirugía abdominal. ¿Se ve el video, doctores? Sí se ve, doctor. Este paciente es un traumatismo en el cual tiene una colostomía. El puntero donde está la colostomía. Acá tiene un Dren Penrose, tiene dos bolsas de colostomía, un Dren Penrose, una colostomía y el drenaje torácico. Hasta la colostomía. No es un dren, es una colostomía. Es la asa intestinal que está saliendo. Y acá está el dren torácico. En este caso, ¿qué dicen ustedes? ¿Es neumotórax o hemotórax? ¿Qué dicen?
Hemotórax. Hemo, Motor. El motor, doctor. o empiema. Hemo, ¿sí? Sangre. Sangre. Muy bien, ya tiene un- Excelente, muy bien, doctores. Excelente. Entonces, un paciente con la colostomía, no es penosa, va a venir un examen, una imagen, un video. Creo que va a venir un video en el examen. Ya. Esas son las características de cómo ha ido en el tiempo. Miren, este es el primer día que llega el paciente con con un hemotórax y cómo pasando a los 3 días se va expandiendo el pulmón. ¿Se ve la primera figura, la primera placa, doctores? ¿Sí? ¿Doctores? ¿Qué se ve, doctor? Sí, doctor. Ya. Y acá se expande ya más o menos de lo que era la mitad del que comprometía el pulmón derecho, ya queda una tercera parte. Y acá ya está casi totalmente, casi. Hay un cuarto, un octavo de pulmón que falta expandirse. Ya. Si somos un poco cautelosos, no sé si se puede mirar, donde está el puntero, justo la placa la hemos tomado con el puntero, en esta imagen que se ve radiolúcida, es justamente la imagen del tren torácico. Esta imagen que se ve acá, que parece así como un radiolúcido, es la imagen del tren torácico. Entonces, eso es el primer día que llega el paciente politraumatizado con un trauma torácico, algo torácico con un hemotórax. Después a los 3 días, y esta es la semana, en la cual ya se expandió el pulmón, prácticamente. Y está en la cama 56. Muy bien. ¿Alguna pregunta, doctores? ¿Alguna duda hasta acá? Doctor, Entonces, dígame, doctor. no, hace rato no mencionó que los drenes, una característica era que eran radiopacos. Ahora está mencionando que es radiolúcido. No. Ay, no. Si no hay la imagen, acá en la imagen, si no tiene imagen, se ve como rayo lúcido. Pero En la no es imagen, así, ¿no? En realidad. En no, realidad es no. radiopaco, ¿no? Sí, sino por la imagen. Ok. Sí, no te vas a confundir. Muy bien. Pero lo más importante, como le decía, la importancia de los drenes, ¿sí? La importancia de los drenes. Porque si no tuviera un drenaje, este pulmón no se expande. Y el paciente estaría con dificultad respiratoria, estaría con taquimia, estaría con saturando menos de 95, estaría 90. Muy bien, excelente. Vamos a ver el video, es otro video. Este es un video importante, cómo se coloca un dren. Claro, este sí no es del hospital, sino por tanto. Con el paciente despierto se hace asepsia y antisepsia y se colocan campos estériles. ¿Se escucha, doctores? Por favor. Sí, doctor, sí se escucha. Ya, gracias. Es un procedimiento de cirugía menor, por lo cual es importante que existan las medidas universales de protección para el que va a poner la sonda. Es necesario localizar el sitio donde vamos a colocar la sonda endopleural, en este caso el sexto espacio intercostal entre la línea axilar anterior y la línea axilar media. Es muy importante la administración de un anestésico local, gilocaína simple al 2% en este caso, que se infiltra en la piel, el músculo, el periósteo y la pleura. El paciente no debe presentar dolor. Es un procedimiento que puede tolerar perfectamente en su cama. Mientras el anestésico hace efecto, podemos preparar el drenaje pleural que tiene un conector que se puede utilizar opcionalmente. La parte blanca se coloca dentro de la cavidad torácica. Para ello, hacemos la incisión tan grande como sea nuestro dedo índice, que va de 1 a 1.5 centímetros. Es muy importante introducir la punta del índice para corroborar que no existan adherencias del pulmón a la pared. El drenaje es acanalado. No es necesario ningún tipo de guía porque se acomoda de diferentes maneras y se embona al sistema de drenaje pleural. Finalmente, la sonda se fija a la piel con una ceba gruesa para evitar su desplazamiento hacia el exterior. Muy bien. ¿Se fija con qué tipo de hilo? ¿Seda qué tipo de hilo sería? La seda, ¿qué tipo de hilo? ¿Absorbible o no absorbible? No absorbible. No absorbible. No se olviden. Es importante que todos los drenajes sean fijados con hilos no reabsorbibles, porque se pueden deteriorar con el tiempo, con las secreciones. Y eso permite que se salga o se meta el dren. Es importante.
Muy bien. Otro dato importante que sería bueno mencionar son las paracentesis, ¿sí? Es importante, sobre todo en pacientes ascíticos, en pacientes que tienen problemas de cirrosis, sobre todo en el cuadrante inferior izquierdo, detrás de una línea imaginaria, como si fuera el punto de McBurney, pero en el lado izquierdo, y ahí es donde se hace el drenaje de estos pacientes ascíticos. En pacientes cirróticos, es importante drenar más o menos 1 litro, no pasar de ello, porque el paciente se puede descompensar, sobre todo en pacientes cirróticos o con ascitis. A eso se llama paracentesis, el drenaje de la cavidad abdominal, sobre todo en pacientes cirróticos, pacientes con ascitis, porque esto, al aumentar la compresión, hace que el paciente entre en una dificultad respiratoria. O sea, va aumentando la cavidad abdominal, va aumentando el líquido abdominal. Al aumentar el líquido abdominal, esto comprime los pulmones y también comprime a la vena cava y sobre todo la vena cava, y no permite el retorno venoso. Entonces, este paciente entra con problemas renales, problemas de insuficiencia respiratoria. Entonces, es importante en esos pacientes drenar, porque si no hay un aumento de la presión intraabdominal. Entonces, una forma de drenar es a través de la paracentesis. ¿Y cómo se realiza la paracentesis? Se coloca un tubo a nivel del cuadrante inferior izquierdo, se traza una línea imaginaria entre la espina ilíaca anterior superior y el ombligo. Se divide en 3 partes y en esta zona es donde se coloca el drenaje, previa anestesia. Una vez que se coloca la anestesia, con una jeringa se aspira para ver si estamos en el lugar adecuado para hacer la paracentesis. Muy bien. Sobre todo en pacientes con ascitis, con cirrosis. Muy bien. Otro drenaje importante son el cateterismo vesical, sobre todo la sonda Foley, sobre todo en obstrucciones urinarias, hay que tener mucho cuidado. Otro drenaje importante, una forma de drenar es la sonda nasogástrica, que permite descomprimir el estómago. Pacientes con obstrucciones intestinales altas, también sirve para alimentar, también sirve en algún momento. O sea, sobre todo descomprime, sirve para aspirar el contenido gástrico y en algunos casos también sirve para pasar alimentos a través de esa sonda nasogástrica. Una sonda de Nelaton, número 14, se hace una medida adecuada, se mide de la nariz al pabellón auricular y de ahí al esternón, a la apéndice sifoide del esternón, y todo eso es la medida que debemos pasar de la nariz hasta el estómago. Muy bien. En algunos casos, cuando hay traumatismos nasales o hay compromiso nasal, en ese caso no se ubica, o hay algún tabique desviado, ya no sería sería a nivel oral. Orogástrica sería. Esa es la foto de la imagen del paciente en la cual la sonda nasogástrica se ha colocado por la boca, porque posiblemente tiene un traumatismo a nivel de la nariz. Para descomprimir. Por ejemplo, este paciente está con cuadro obstructivo, por eso que sale un líquido medio color alfalfa, ¿sí? Medio verdoso, cuando habla de cuadros obstructivos. Ya. Lo importante, ¿se ve el video, doctores? ¿Sí? ¿Doctores? Sí, doctor. Ya, la pregunta va a ser por los videos, ¿no? El examen va a ser por los videos de práctica, creo. Ya, mire, en este caso es un caso especial. Este paciente se ha utilizado una sonda. ¿Se ve el puntero, doctores? Sí, la sonda Foley, ¿no? Sonda Foley, excelente. En este caso, esta Foley sirve de alimentación. Tiene una genostomía de alimentación. Miren, a través de esta sonda Foley se está pasando sus alimentos, sus nutrientes. Porque este paciente tiene un intestino corto. Como tiene un intestino corto,
todo lo que come rápidamente sale por la yeyuno. Entonces, una forma de complementar la alimentación es con una yeyuno de alimentación, justamente, palabra de redundancia. Entonces, a través de esta sonda Foley se va alimentando, a través de ese drenaje se va alimentando, para completar la nutrición diaria. Entonces, al mismo tiempo sirve de drenaje, en algunos casos, pero en este caso sirve de alimentación. ¿Se entendió esa parte, doctores? ¿Sí? Doctores, ¿se entendió? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, doctor. Sí. Ya, gracias. Algunas complicaciones que podemos mencionar son las fístulas que pueden ocasionar, son obstrucciones, son sangrados, son eventraciones, son infecciones retrógradas y son perforaciones. Son algunas complicaciones que se pueden dar en los drenes no controlados. ¿Sí? Muy bien. Ya. Vamos para terminar ya, vamos a hablar un par de casos clínicos, ¿ya? ¿Sí? Entonces tenemos paciente mujer de 28 años que ingresa al hospital, tópico de cirugía, por presentar una tumefacción en el brazo izquierdo por 6 días. Paciente presenta un dolor para movilizar, fiebre no cuantificada, alergia a los AINES, alergia a la penicilina, la presión 120/70, la frecuencia cardíaca 110, la temperatura 38.5, la frecuencia respiratoria 24. Al examen físico vemos en la cara, en el brazo izquierdo, en la cara lateral externa, una tumefacción de 5/6, enrojecida, flogótica, con presencia de pus, aumento de temperatura. Ya, primero, ¿qué le parece la presión? ¿Cómo está la presión, doctores? Normal. Normal, la frecuencia cardíaca, Taquicardia. Aumentada taquicardia, Taquicardia. la temperatura, fiebre, Fiebre. la frecuencia respiratoria, aumentada Taquipnea, ¿no? taquipnea. interna. Muy bien, ya. Antes, si estamos en el centro de salud, hay examen de laboratorio. ¿Qué le piden a este paciente? ¿Qué examen le piden? Hemograma. 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 Hemograma, doctor. Ujú. Excelente. Muy bien. Vamos a pedir el hemograma entonces. En el hemograma encontramos leucocitos. ¿Qué le parece? ¿Leucopenia o leucocitosis? Leucocitosis. Los neutrófilos, ¿cómo están? Generalmente aumentados están los neutrófilos. Los eosinófilos también Aumentados también. aumentados. El hematocrito, ¿cómo está el hematocrito? Normal, alto, bajo, Poco bajo. bajo. ¿Sí? Ya, la pregunta del millón. ¿Cuánto sería en hemoglobina, más o menos? 10. 10. 10. Excelente. No se olviden, es la regla del multiplicado dividido entre 3. Las plaquetas, ¿cómo están las plaquetas? Normal. Normales. Normales. Valores normales es de 150.000 150.000. a 450.000. Excelente. La proteína C reactiva nos habla de infección e inflamación. Es mayor de 0,5 mayormente. Entonces nos habla de una infección infecciosa. Mayor de 0,5 habla de infección. Lo normal es de 0 a 0,5. Entonces acá está 8, está volando. Glucosa, ¿cómo está la glucosa? Normal. Normal. La creatinina. ¿Qué dicen? La creatinina, ¿cómo está la creatinina, doctores? Poco elevada, ¿no? Generalmente elevada, hasta 1.3, 1.4. De 0,7 a 1.4, 1.3, promedio más o menos. No se olviden. Las albuminas son importantes, sobre todo en heridas, porque nos permiten cicatrizar. Va de 3.5 a 5.5, entonces está normal las albuminas. Ya. La otra pregunta del examen. ¿Qué diagnóstico es? ¿Qué diagnóstico, doctores? Estamos terminando ya. ¿Qué diagnóstico? ¿Qué dicen? Un absceso. Absceso. Un acceso, muy bien. Muy bien, un acceso. Entonces ya es un acceso. Ya. La pregunta, ¿se coloca DREN o no se coloca DREN? Sí. ¿Qué se coloca? Sí. ¿Qué tipo de DREN?
Penrose. Penrose, ¿sí? Muy bien. La pregunta es alérgico a la penicilina y a los AINES. ¿Qué le dan? Ya, primero el drenaje, ¿sí? Hemos puesto el drenaje, ya. Analgésico, ¿qué le dan? Es alérgico a los AINES. Dolor, paracetamol. Paracetamol. Otro. Paracetamol, ¿qué más le podemos dar? Opioide. Ejemplo de opioide. Tramadol. Tramadol, muy bien. Tramadol, codeína, ¿sí? Excelente, muy bien. Metamizol también podría ser la alternativa. Ya, antibióticos para piel. En piel mayormente es gram positivos. En piel hay gram positivos. Y por ahí si pensamos en anaeróbicos, entonces podemos utilizar para gram positivos y para anaeróbicos. ¿Qué tenemos para gram positivos? ¿Qué antibiótico, doctores? ¿Qué antibiótico? Para gram positivos. Cefalosporina. Cefalosporina, muy bien. ¿Y por qué cefalosporina? Uy, me pasé. ¿Por qué cefalosporina? Porque recuerden que es alérgico a la penicilina. Entonces, ajá. Vamos a utilizar macrólidos también. Dentro de los macrólidos, la famosa eritromicina. No se olviden. Entonces, a la cabeza podemos utilizar los macrólidos, la eritromicina, o también podemos utilizar la cefalosporina, que no es propiamente una penicilina. Ya. Entonces, analgésico, paracetamol, un opioide, un metamizol, antibiótico puede ser una cefalosporina o un macrólido. En este caso, la eritromicina. ¿Qué tipo de anestesia, doctores? Local. Local, muy bien. Excelente, ya saben, si viene el paciente en serum, ya saben qué van a hacer. Listo. Ya. Este es un caso clínico de un paciente que ingresa a la emergencia, paciente que ingresa con 3 días de evolución, comienza con náuseas, dolor abdominal, náuseas, vómitos biliosos, fiebre 39,7, poluria, acolia, prurito, ictericia. Funciones vitales 80/40, la presión, frecuencia cardíaca 110, temperatura 37,7, frecuencia respiratoria 27, saturación 95. En examen de piel, mucosas y piel ictéricas, al abdomen, dolor multipositivo. Respuesta verbal, a la respuesta verbal, la respuesta neurológica, respuesta motora, localiza el dolor. Respuesta verbal, desorientado, pero habla. Respuesta ocular, estímulo verbal. Abre los ojos cuando lo conversamos. Esto es importante sobre todo para la escala de Glasgow, ¿sí? La pregunta es, ¿cómo se encuentran las funciones vitales, doctores? ¿Cómo se encuentran las funciones vitales? ¿Qué dicen? ¿Qué me dicen? ¿Cómo están las funciones vitales? Tiene hipotensión, tiene taquipnia, está en hipoxia, está con taquipnia. Parece que está yendo un cuadro de sepsis, ¿no? Simplemente un shock también, ¿sí? Muy bien. Ya, la pregunta es, multipositivo, ¿cuándo hay multipositivo? ¿Quién lleva cirugía? ¿Cuándo hablamos? ¿Una patología? Colicistitis. Colicistitis. Ajá, muy bien, excelente. Ya, la pregunta del millón, cuando hacen, ¿cómo ven en la escala de Glasgow? Cuando tienen la respuesta motora, ¿cuánto equivale? Respuesta al dolor, más o menos. 5. 5, excelente, muy bien. Recuerden que cada vez que van a evaluar un paciente, no se olviden de la escala de Glasgow. Es importante la evaluación de escala de Glasgow. Así como las funciones vitales, inmediatamente, apenas ven un paciente, tienen que hacer la escala de Glasgow y la evaluación de funciones vitales. Aparte de la historia clínica, son 2 puntos importantes que hay que hacer al inicio. Ya, tenemos 5. La respuesta verbal, desorientado y hablando. ¿Cuánto equivale? 4 o 5. 4. 4. 4. Muy bien. Respuesta ocular, estímulo verbal. ¿Cuánto es? 3 puntos. 3 puntos. Entonces tenemos 5 más 4, 9, más 3, 12. Entonces más o menos está con 12. Tiene un TEC leve a moderado, ¿sí? De leve a moderado. Por eso hay tendencia al sueño, ¿sí?
Ya. Recuerden, acá hay una triada de Charcot, ¿sí? Triada de Charcot, ¿sí? Tenemos fiebre, ictericia y dolor, ¿sí? Falangitis. Podría estar entrando a la ventana de Renaud, ¿sí? Hay trastornos sensorios, lo que no hay es trastornos sensorios, ¿sí? Está chocándose. Pregunta clásica, la triada de Charcot y la puntada de Renaud, son preguntas clásicas. Puntada de Renaud, son preguntas clásicas. Ya, ¿qué examen le pedimos, doctores? ¿Qué examen le pedimos? Estamos en el internado, ya no estamos en el serum, estamos en el internado. ¿Qué pedimos? ¿Qué examen le pedimos, doctor? Primero el hemograma. Ya, hemograma. ¿Qué examen? Ya estamos en el internado. La eco. Eco, muy bien. ¿Qué perfil? ¿Perfil lipídico o perfil hepático? Perfil hepático. Excelente, muy bien. Muy bien. Entonces vamos por ahí. Ya. Le hemos pedido examen laboratorio. Hematocrito, 42. ¿Está bajo, alto? ¿Qué dicen? ¿Ah? ¿A cuánto equivale en hemoglobina, más o menos? 14. 14. 14. 14, 14, ¿sí? Sí. Ya. Glóbulos blancos, ¿cómo están? ¿Cómo están los glóbulos blancos? Leucocitosis. Entonces, plaquetas, ¿cómo están las plaquetas? Plaquetopenias. Plaquetopenia, dijo. La urea, ¿cómo está la urea? Ya, mire, acá tenemos examen de laboratorio, hemogramas. Cuando hablamos de bioquímico, hablamos de urea, creatinina y glucosa. Cuando hablamos de bioquímico, hablamos de urea, creatinina y glucosa. ¿Cómo está la urea, doctores? Elevado. Elevada. ¿Las creatininas? Doctores, ¿la creatinina cómo También está? aumentada. Bien, elevado. Aumentada. ¿Glucosa? ¿Cómo está la glucosa? Súper aumentado. Elevada. Aumentado. Entonces, todos estos Hiperglicemia. valores están elevados a la glucosa, está elevado la creatinina y la urea. Cuando hablemos de bioquímico, hablamos de urea, creatinina y glucosa. Cuando hablamos de perfil hepático, ¿cómo están las bilirubinas? Doctores, Elevada. la directa, no está la directa, elevada también, ¿no? Elevada. Ya. En perfil hepático vemos bilirubinas, vemos proteínas, albúminas. O sea, ¿qué incluye el perfil hepático? El perfil hepático incluye bilirubinas totales, directas e indirectas. Incluye albúminas a las proteínas e incluye fosfatasa alcalina y las enzimas hepáticas. ¿Y cuáles son las enzimas hepáticas? GTPO y TGO, TGP. y todas están elevadas, ¿sí? Entonces, todos esos valores incluyen el perfil hepático, cuando piden el perfil hepático, ¿sí? En pacientes cirróticos, en pacientes con problemas de hígado, en pacientes con problemas de vías biliares, especialmente. La ecografía, se pidió una ecografía, se vio que estaba dilatado y se encontró un cálculo de más o menos 20 centímetros en el coleto. Por el tamaño es a veces un poco difícil realizar una CEPRE. La CEPRE es el procedimiento por el cual se hace una endoscopía, pero al hacer diagnóstica y tratamiento, por la cual se puede retirar cálculos. En este caso, no fue factible retirar el cálculo por el tamaño. Diagnóstico presuntivo. ¿Qué dicen? ¿Qué diagnóstico tenemos? Tenemos un diagnóstico doloroso. ¿Estamos de acuerdo? Síndrome. Primero por síndromes. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Un síndrome ictérico. ¿Sí? Férico también. Un síndrome infeccioso. Tenemos un síndrome doloroso, un síndrome ictérico y un síndrome infeccioso. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Ya. El diagnóstico patológico. Con esos diagnósticos por síndrome, ¿qué podemos pensar? Falangitis. Una colangitis. Sí, una colangitis, mayormente. De vías biliares. Ya. El tratamiento mayormente en este caso es el drenaje de las vías biliares. Es el drenar porque posiblemente haya pus. Entonces en ese caso se coloca drenes, como no se puede hacer con CEPRE, se coloca un dren care.
un dren care. Muy bien. Ese es el paciente postoperado. Acá está el dren care. El dren care que se muestra en la imagen con su bolsa. Y atrás tiene un dren Penrose. Son drenes diferentes. Este es un Penrose y este es un dren care, que sirve para eliminar la bilis, la pus de las vías biliares, ¿sí? En este caso del poleo. Son dos drenes, dren tubular y dren Penrose. Uno está en cavidad abdominal y otro está en el poleo. La secreción biliosa. ¿Alguna pregunta hasta acá, doctores? ¿Alguna duda? ¿No, doctores? ¿Ni una duda? ¿Todo claro? ¿Todo claro, doctores? ¿Sí? Sí, doctor. Este es otro video. Es un paciente que viene de Huancavelica por un quiste hidatídico. Obviamente Huancavelica, Cerro de Pasco, Junín, son zonas endémicas de quiste hidatídico, en la cual se hace una quistectomía. Se trata de sacar el quiste, y en ese caso se colocan drenes laminares y drenes tubulares, por la secreción, por la cantidad de secreción que sale. Se ha hecho una incisión tipo Kocher y se deja un dren tubular para permitir, como tiene secreciones en algunos casos más cuantificables, más espesas, membranas, pues van a tener que salir por ese dren tubular. Y en la costadito un dren Penrose. Podría ser la posibilidad también colocar un dren desde el Jackson Pratt, pero en algunos casos no se cuenta con esos drenes, entonces se colocan drenes tubulares. En este caso es una patología de un quiste hidatídico, un paciente que viene de Huancavelica. Quiste hidatídico hepático. Un dren laminar pasivo y un dren tubular también pasivo. Unidireccional, Muy bien. Muchas gracias, doctores, por su atención. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Hasta acá? ¿Alguna duda? Doctores, ¿todo claro? ¿De drenes? Todo claro, doctor. Muy bien, muchas gracias, doctor. Entonces, quedamos para el examen. Va a venir un video, ¿ah? En el examen. Bien que... ¿Cuándo es el examen, doctor? No bien. ¿No? Terminando la... Falta todavía. Falta todavía. Ya. Muchas gracias. Ya estoy Está mucho. Ya. Nos vemos. Gracias. Gracias, doctores. Gracias, Gracias, doctores. doctor. Gracias, Gracias, doctor. Gracias. Gracias, Muy amable, doctor. muy amable. Gracias. Muchas gracias, Chao. doctor. Cuídense. Este mensaje es importante, no se olviden. Conocimiento es poder. Ya terminar antes, este es muy importante. Quisiera que recuerden, en este momento de repente no pueden hacer muchas prácticas, pero hay que aprovechar la parte, sacarle provecho a esto. Hay que tratar de revisar más, ver más, para compensar la parte práctica. No se olviden. De toda adversidad hay que sacar lo bueno, ¿sí? Esa es la recomendación. Entonces, en este momento traten de acumular todo lo que puedan, es importante. ¿Ya? Ahora que sábado y domingo van a tener tiempo, hay una película muy bonita que se llama Manos Milagrosas. ¿Han visto? ¿Alguien de ustedes, doctores? Manos Milagrosas. Sí, doctor, es bonito. Sí, ¿No? doctor. Les recomendaría que lo vean, bien interesante. Miren, es un médico afroamericano que a pesar de las adversidades, hablamos en 1960, donde había un racismo, a pesar de eso, salió adelante y fue jefe de neurocirugía del hospital John Hospital. Entonces, es importante como mensaje, ¿sí? Ante las adversidades, ante las situaciones, sacar provecho a eso. No se olviden. Nos vemos, ¿ya? Gracias, doctores. Muy bien. Gracias. Gracias.